Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Renovado Podcast. Quiero darles la bienvenida a este tercer episodio. Para mí ya pasó muy rápido, pero de igual forma espero que estén pasando una buena semana, ya concluyéndola, pero quiero también agradecerles el tiempo de haber escuchado el segundo episodio. Si aún no lo has escuchado, te recomiendo que lo puedas hacer, obviamente terminando este tercer episodio. Están disponibles el primer y segundo episodio para que puedas escucharlo las veces que sean necesarias y compartirlo también. Quiero darles la bienvenida a este tercer episodio. Espero que pueda seguir siendo de ayuda y bendición para ustedes. Vamos a estar hablando un poco acerca de obediencia y cómo Dios se hace presente en ciertas etapas de nuestra vida y cómo es el que Él busca también que nosotros tomemos ciertas acciones. Pero antes de ir a esa parte quiero centrarme en un personaje de la Biblia que, si tú lo conoces, quiero tomar el tiempo rápidamente para poder hablarte acerca de quién es Él, de poder contarte un poquito acerca de Él. Si tú lo conoces, pues bueno, igual va a servir de repaso. Pero si no lo conoces, te va a servir mucho para poder darle seguimiento al tema de hoy. Y uno de los personajes que vamos a estar enfocándonos el día de hoy es Naamán. Eh, Puede que para ti te suene un poco raro el nombre, pero sí, así es el nombre. Y puede que te estés preguntando como de, bueno, yo sé quién es Naamán. Y si leemos en la Biblia podemos encontrar que Naamán era un general sirio que eh, era muy respetado. Era el general del ejército, no solamente eso, sino que el rey lo, lo estimaba mucho por el hecho de darle muchas victorias. Habían obtenido muchas victorias a través de él. Eh, Era alguien demasiado conocido por su fuerza, su valentía y coraje también. Era demasiado bueno en todo este tema del ejército. Lideraba muy bien cada una de las tropas. Entonces era, no puedo decirle influencer, pero digamos que era alguien demasiado conocido y demasiado respetado por lo que hacía. Digamos que el estatus que él tenía era demasiado alto. Pero una de las cosas que él tenía era una enfermedad llamada lepra. Si tú no sabes qué es lepra, ya después te voy a dejar de tarea que puedas investigar un poco acerca de esta enfermedad, pero eh, te insertaría fotos para que pudieras verla, pero la verdad es que están un poco gachas, así que después lo puedes buscar tú por tu propia cuenta. Pero no solamente era la enfermedad, sino lo que significaba el tenerla. Persona que tenía esta enfermedad era considerada alguien impura. Inmediatamente era aislada de todos y rechazada por esa misma enfermedad. Entonces Naaman obviamente eso lo mantenía en secreto porque él sabía el impacto que podía llegar a tener el que los demás supieran acerca de esta enfermedad. Pero eso no impedía como que él pudiera ser demasiado reconocido y demasiado respetado. Pero tenía esa cosita de ahí llamada lepra. Entonces, más adelante en la historia, si tú después quieres leerla, podemos observar que en toda esta búsqueda de Naman de poder encontrar una solución, de poder recibir esa completa sanidad de su lepra, entonces él decide tomar acción ante ello. Y es ahí donde entra una de las personas más importantes en su vida, a lo mejor él sin saberlo al principio, pero fue una mujer que trabajaba para él, que le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a un profeta que sirve a Dios y a través de él Dios puede darte una respuesta para que puedas recibir esa sanidad. Entonces Naaman escucha a esta mujer y decide salir hacia Israel para ir con el profeta Eliseo. Entonces él hace el viaje
con los caballos y los carros para poder pedir ayuda a Eliseo. Y Eliseo, a la hora que Naamán llega a Israel, pues manda un mensajero a poder decirle qué es lo que él necesitaba hacer para recibir esa sanidad. Y es ahí en esa parte de la historia en la cual me quiero empezar a centrar. Espero el resumen te haya servido un poco. Si no, pues bueno, ya después puedes leerlo. Pero yo creo que sí. Y nos encontramos entonces en esta parte donde Naamán ya recibe la instrucción. Y la podemos leer en 2 Reyes 5:13. ¿Va? Tú lo puedes ahí buscar. De todas formas voy a leértelo aquí. Dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Entonces, el profeta Eliseo le manda a Naamán, para poder ser sano de su piel de la lepra, a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Tú puedes leer anteriormente que a Naamán, al recibir esa orden de Eliseo, tu respuesta es como de: no hay mejores ríos para poder yo hacerlo, ¿no? O ¿por qué no decides mejor mandarme a tal y tal río para poder hacerlo, que nuestras aguas son mejores? Y hubo frustración y hubo molestia de él hacia la instrucción que el profeta le había dicho. Ahora, ¿por qué te estoy contando esta historia? Mi intención en estos minutos es de que tú y yo podamos de alguna forma sentirnos relacionados un poco en lo que Naamán está experimentando en esta parte de la historia, en lo que Naamán está viviendo con todo esto de la lepra y de la obediencia y de ir y buscar una solución. Entonces, eh, tú me puedes decir: bueno, ¿de qué forma puedo yo eh, sentirme identificado con él? Y es aquí donde conecta un poco la cosa. Quizá tú y yo no tenemos lepra como Naamán, ¿verdad? Eh, pero muchas veces hay cosas que queremos cambiar. Al menos yo sí, no sé tú. Eh, Cosas que pues nos hacen de cierta forma sentirnos relacionados con los sentimientos que está experimentando Naamán. Hay veces en las que tenemos cosas que llevamos demasiado tiempo ocultando y queriendo dejar, pero que por alguna u otra razón siguen estando presentes en nuestra vida. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí. Hay ocasiones en las que realmente te hace sentir frustrado con ello que buscas una solución. A lo mejor han sido años, a lo mejor han sido meses, días de querer dejar algo, y por más que buscas una solución a ello, no hay solución, o no sientes que hay solución a ello. Y no es que no haya solución, sino que muchas veces el problema es que queremos que sea nuestra manera, y eso provoca realmente sentir que no habrá un cambio. Así como Naamán, él tenía la lepra durante mucho tiempo, a escondidas. Poca gente sabía sobre ello, pero no le gustaba que fuera público por el significado que eso conllevaba. Y a lo mejor nosotros también nos podemos sentir relacionados de esta forma con él. Eh, Digo, al final tú sabes qué es lo que ha estado pasando, pero sabemos y podemos llegar a la conclusión de que muchas veces llega a frustrar el hecho de no conseguir un cambio, o llega a frustrar el hecho de no sentir que puedes dejar eso. ¿Y qué es lo primero que yo puedo aprender de la historia de Naamán, leyéndola así resumidamente? Es de que para lograr obtener un cambio, tenemos que escuchar primeramente a Dios y su promesa. Quiero regresar un poco a la historia. Nos quedamos en la parte donde Naamán se queja y dice: ¿por qué me mandas a sumergirme 7 veces al río Jordán? Que no es mejor tal y tal río.
tiene el agua más limpia, es más bonito. ¿Y por qué no vas ahí? ¿Por qué no mandas a este? Y era obvio que el río Jordán no era mágico, ni mucho menos era conocido como un río en el cual antes se habían sanado personas ahí, o era un río que te daba una sanidad de lo que pudieras tener si entrabas ahí, no. O sea, el río no tenía la fama de eso. No, no era ni un río mágico, ni era un río conocido por sanar, pero algo que podemos observar en la historia es de que lo que hacía diferente al río Jordán de cualquier otro es de que en ese río estaba la promesa de Dios. Sí, Naaman pudo haberse ido a cualquier otro río, ¿verdad? Digo, si había ríos más bonitos, con agua más cristalina y todo, pues obviamente era más fácil para él irse ahí y sumergirse 7 veces. Y uno de los datos acerca del río Jordán es de que si tú lo logras observar, no es un río que a simple vista se vea limpio. No es un río que a simple vista puedas decir, wow, qué bonita está el agua. No, es un río con demasiada tierra que eso mismo a la hora de la corriente provoca lo que es lodo. Y eso a simple vista pues le hace tener un aspecto, eh, por decirlo así, sucio. ¿Va? Pero, que era lo que diferenciaba al río Jordán de cualquier otro, a pesar de la forma de verlo, es de que en ese río estaba la promesa de Dios para Naamán. ¿Y qué podemos aprender de esto? Es de que habrá ocasiones en las que sentiremos que no tiene sentido hacer las cosas. Pero tenemos que recordar que en eso está la promesa de Dios. A lo mejor Naamán dijo, bueno, no solo es ir al río Jordán, es sumergirme 7 veces para poder quedar sano. ¿Qué sentido hay en que yo vaya y me sumerja 7 veces? Obviamente sumergirse no solamente es meter los pies o las piernas, no, es completamente 7 veces hacerlo, pies a cabeza, contarlas, estar ahí. Entonces Naman dijo como de, es demasiado fácil poder hacerlo y no le encuentro sentido a hacerlo tampoco. O sea, eh, como que sumergiéndome 7 veces voy a quedar sano de algo que llevo años tratando y buscando una solución, pero algo que puedo yo aprender es eso mismo. Y tú y yo lo podemos aprender y poder tenerlo presente en nuestra vida, de que no se trata muchas veces de lógica, porque pues Dios muchas veces no nos da respuestas lógicas, sino al contrario, busca que nuestra fe pueda aumentar a través de eso. Entonces lo mismo le pasó a Naman. Eh, Entender que no siempre va a ser a nuestra forma y de que las formas de Dios son muy distintas a las que nosotros podemos eh, tenerlo presente, es algo que nos ayuda. Y recordar que no solamente es el hecho de que Dios lo diga, sino que en ello está una promesa. Y una de las cosas que puedo yo aprender y admiro mucho de Naamán y que me gustaría poder comenzar a ponerlo en práctica en mi vida es, uno, primero reconocer que necesitamos a Dios. Al principio de la historia, al escuchar a la trabajadora que estaba con él y decir como de este profeta puede ayudarte porque Dios puede hablar a través de él para recibir una sanidad. Nabal supo que tenía que recibir una palabra de Dios para ser sano. Y a veces nosotros dejamos a Dios a un lado en la situación que estamos pasando y nos olvidamos que Él es el más importante en lo que estamos pasando. A veces sí, hay cosas que por nuestra propia fuerza podemos llegar a lograr, pero no se compara a poder recibir una ayuda directamente de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, entonces Él se encarga de darnos una solución. Y esa historia de Naamán me anima en mi problema y en toda mi frustración de querer cambiar ciertas cosas que llevo años. Una de las principales eh, pasos, una de las principales cosas que debo hacer es reconocer que necesito a Dios. Y lo puedo ver a través de Naamán. El viaje hacia Israel no era de 10 minutos, era un viaje un poco largo.
Y él, al tener presente la necesidad de decir, ¿sabes qué? Sé que Dios puede darme una palabra y Dios puede quitarme y Dios puede sanarme. Es algo que yo admiro mucho de él y que me anima a poder también verlo de esa forma. Y no solo eso, sino también el hecho de poder obedecer a Dios aún eh, sin entender lo que pueda estar pasando. Es la segunda cosa que yo puedo aprender de la historia de Naaman que me motiva y quiero motivarte a poder hacerlo. Eh, Obviamente que al principio Naaman no veía ninguna razón lógica para lavarse 7 veces en el río Jordán. Eso ya lo hablamos. Eh, También vimos y podemos saber y leer a través de su palabra que incluso él se enojó, pero decidió hacerlo a pesar de ello. Ya después de que las personas que estaban con él le dijeron como de, bueno, pues si fuera algo más difícil no lo harías. Y nada más dijo, bueno, sí, o sea, no entiendo, pero voy a hacerlo, pues. Eh, entonces, puedo yo también saber acerca de esto, que la obediencia requiere a veces una acción que no parece razonable. ¿Y cómo puedo ejemplificarte esto para que puedas entenderlo de la mejor forma? Yo no soy muy fan de Karate Kid, pero me recuerda mucho la escena de la película en la cual el maestro le dice al niño como de tira la chaqueta, levántala, póntela, cuélgala, vuélvela a tirar y todo eso. No sé si tú lo has visto, pero si no, pues eh, ya después lo puedes ver, pero me recuerda mucho a esa escena de Karate Kid, de bueno, podemos saber de que no solamente le estaba enseñando modales para poder recoger la chamarra y no dejarla tirada en el piso cada vez que se la quitaba, sino también más adelante usarlo como una estrategia de pelea y de esa forma poder ganarla. Al principio el niño era como de, ¿por qué me estás pidiendo quitarme la chamarra, tirarla, volverla a levantar, colgarla, volvérmela a poner? Que no se supone que me vas a enseñar karate, que no se supone que me tienes que enseñar defensa. Y al principio lo entendía, el por qué el maestro le pedía hacer eso. Pero al final podemos ver que había una razón para eso. Entonces, hay un ejemplo que espero puedas entender la referencia, pero eh, Dios al final va a recompensar tu obediencia, así como lo hizo con Aman, así como lo hizo con el niño de Karate Kid, también lo va a hacer contigo. A veces tocará obedecer a pesar de no entenderlo, de no encontrar una razón lógica a lo que Dios nos pide hacer. Y ten en cuenta eso siempre, que Dios va a recompensarlo sí o sí, y ve con agrado tu obediencia. Si es algo que viene directamente de Dios a tu vida y no entiendes el por qué, solamente hazlo. Eh, no lo pienses mucho. Si viene de parte de Dios y es obediencia a Él, siempre va a tener una recompensa a eso. Y por último, para ir finalizando, hace rato la verdad me puse a pensar en lo que Naman debió de haber estado sintiendo al estarse sumergiendo una y otra vez. Fueron 7 veces. A veces dejamos de un lado eso. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 7 veces. De decir, bueno, ahí va una, me sumerjo completamente, salgo, me limpio la cara, va la segunda, me sumerjo, salgo otra vez, me vuelvo a limpiar la cara y así 7 veces, imagínate. Yo me pongo a pensar como qué es lo que quizá él estuvo o qué es lo que él pudo haber pensado en la sexta vez. Quizá él se sumergió y dijo, bueno, déjame ver si mínimo hay un avance o mínimo hay una mejora en mi piel, ya es la sexta vez. Y a lo mejor volteó a ver su piel y no vio ningún cambio y dijo, pues, no sé si valga la pena seguir haciéndolo. O sea, ya van 6 veces, mínimo debo de estar viendo algo, pero no veo nada, entonces eh, a lo mejor su emoción y su sentimiento fue como de, pues que ya no sé si valga la pena hacerlo. Yo me imagino que quizá tuvo dudas
y a lo mejor no creía que iba a ocurrir algo, pero él decidió hacerlo una vez más. Eh, Dijo, va, aún con dudas, va, aún sintiendo que no hay avance. Si Dios dijo que fueran 7 veces, pues lo va a hacer. No pierdo nada intentándolo. Voy a hacerlo una vez más. Voy a sumergirme una vez más. Y más adelante, en el versículo de arriba, podemos leer que al salir él de la 7ª vez, su piel quedó completamente sana. Y eso me enseña y quiero compartirlo contigo de que a veces puede que sientas y a veces puede que podamos llegar a sentir que ya no vale la pena quizá obedecer a Dios o que ya no vale la pena el mantenerse en eso que Él ha hablado porque no estás viendo un resultado, que a veces no vale la pena hacerlo, pero todo es una decisión y nos toca el poder decidir intentarlo una vez más. Todo a pesar obviamente de lo que podamos nosotros llegar a sentir, todo a pesar de lo que nosotros podamos llegar a pensar. El hecho de recordar la promesa de Dios a pesar de las dudas y tomar la decisión de confiar en Él y hacerlo una vez más, podemos a través de eso recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo no sé a lo mejor qué es lo que has estado tú intentando cambiar o qué es lo que tú has estado eh, buscando una respuesta de Dios a eso. Sé que son cosas a lo mejor que solo tú y Él conocen. Y sé que a lo mejor llevas mucho tiempo tratando de hacerlo y no estás viendo un cambio ante ello, pero el mensaje de este tercer episodio es poder animarte a confiar en Dios, poder animarte a obedecer a pesar de no entender, animarte a hacerlo una vez más. Ya estás un poco más cerca de poder llegar a eso que Dios ha prometido. No te desanimes. Yo sé que es complicado, pero quiero animarte a que puedas mantenerte en fe y confianza en esa promesa. Dios no te ha dejado. Dios sigue manteniendo esa misma promesa intacta. Así que obedécelo aún sin entenderlo. Hazlo una vez más y reconoce que lo necesitas. Teniendo eso, me gustaría poder terminar con una oración, así que quiero tomar un tiempo para orar por ti y que tú también tomes un tiempo para orar por la situación que pueda estar pasando. Señor, te damos gracias por este episodio, gracias por estos minutos que tú nos permites poder estar, poder compartir. Yo quiero poner en tus manos la vida de las personas que puedan estar escuchándonos en este momento. Oro por su vida, oro por la situación que pueda estar pasando, oro por los cambios que ha intentado y por alguna u otra razón no ha sentido o no ha visto un avance, pero que en su corazón está el siempre obedecerte. Te pido que tú lo ayudes y la ayudes a poder mantenerse en eso, Padre, que tú los puedas animar a seguir en eso mismo, que el hecho de que no vean en este momento algo no significa que tú no estés trabajando en su vida. Que ellos puedan ponerte a ti en primer lugar, que ellos también puedan reconocer la necesidad que tienen de ti en lo que puedan estar pasando en esta temporada de su vida. Queremos obedecerte, Padre, aún sin entender lo que tú nos piensas hacer. Queremos mantenernos constante en eso también, Padre, y eso lo logramos con esa confianza y esa seguridad de que tú lo recibes, que tú escuchas cada una de nuestras oraciones y que podemos tener esa certeza de que tú estás obrando para nuestro bien. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues agradecerte el que te hayas quedado hasta el final de este episodio. A mí me habla mucho la historia de Namar. Espero que a ti también, que hayas podido recibir de todo esto. Espero también que puedas pasar un buen resto de semana. Nos estamos viendo el próximo episodio, el próximo jueves. Te mando un abrazo y una vez más, gracias.